estamos a la puerta y por qué no decir ya empezando la fase 4 de la pandemia. Colegio de Médicos de Pichincha asegura que Quito estaría entrando a la fase 4 de la pandemia. A nivel nacional, 1.900 personas se contagian cada día y 435 personas esperan una cama de cuidados intensivos. Ministro de Gobierno señaló que ningún local comercial podrá atender durante el confinamiento parcial de fin de semana. CNE negó el pedido de UNES para abrir urnas en Guayas, Pichincha y Manabí por supuestas inconsistencias en actas presidenciales. Delincuente fue abatido durante un enfrentamiento a bala con la policía en el sector de La Marín, en el centro de Quito. Farmacéutica Pfizer identificó los primeros lotes fraudulentos de su vacuna contra la COVID-19 en México y Polonia. Varias personas habrían sido inyectadas con agua destilada. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Los representantes del Colegio de Médicos de Pichincha aseguran que Quito inició la cuarta fase de la pandemia del COVID-19. Además, calificaron como insuficientes las medidas adoptadas por el COE Nacional para frenar la propagación del virus, puesto que casi 2.000 personas se contagian por día a nivel nacional. La atención de la red de salud pública y privada en Quito opera sin espacios para nuevos pacientes con necesidades de medicamentos y con sus recursos humanos y económicos a tope. Esto según información del Colegio de Médicos de Pichincha, quienes aseguran que la situación en la capital y el país es crítica. Hoy en el Distrito Metropolitano de Quito podemos decir que ya estamos en la puerta de la fase 4, si no se hace un proceso de concientización, si no se toman medidas más estrictas, estamos a la puerta y por qué no decir ya empezando la fase 4 de la pandemia. Los representantes del gremio médico señalaron que el registro del número de contagios diarios de coronavirus en Quito y escala nacional con relación a semanas pasadas ha sido acelerado. A nivel nacional, cada día se están contaminando en esa semana 1.937 pacientes, con un promedio de hora de 80.74. Comparado con la semana con el corte del 6 al 13, en que el aumento de casos de hora fue de 58.8 personas que se infectaban a la hora en el país. En varios de los hospitales centinelas, por momentos los galenos sienten que la situación se sale de control. En la madrugada del día miércoles, la noche del día martes y miércoles, en nuestros hospitales se reportó una gran cantidad de pacientes, se saturó la emergencia y fallecieron 3 en el hospital. Mientras crece el número de personas que esperan por una cama en las unidades de cuidados intensivos. Hoy, por ejemplo, tenemos alrededor de 470 pacientes en terapia intensiva en el país. Por lo que el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha no está de acuerdo con el confinamiento parcial dado por el COE Nacional. En el transcurso de la semana, de 6 de la mañana a 19 horas, la comunidad, las personas se muevan libremente en la comunidad y puedan infectarse. Plantean alternativas más drásticas que las anunciadas. ¿Por qué no se aplica una ley seca total? Hasta la fecha son más de 117.000 casos de COVID-19 registrados en Pichincha y en todo el país la cifra supera los 365.000 reportes. Informó Sofía Vintimilla. Los Ríos es una de las provincias que constan en el estado de excepción por su alta cifra de contagios de COVID-19. Los médicos aseguran estar cansados, pues la curva de casos va en aumento. Todo mi personal médico está cansado, pero no solamente son los médicos, son las licenciadas en enfermería, las auxiliares de enfermería, los camilleros. Respiratorios, se cerró ya la consulta externa, ahí se instaló la emergencia. En el área COVID estamos aproximadamente un 75% ocupados en relación a hospitalización y en el área críticas o puntos críticos 100% de ocupación. Esto quiere decir las 9 camas en terapia intensiva, con las 16 camas con alto flujo que tenemos en el hospital. Esas totalmente están ocupadas. En la provincia de Los Ríos, según cifras del Ministerio de Salud, se registran 10.684 contagiados de COVID, mientras que los fallecidos entre confirmados y sospechosos suman 749.
Babahoyo, con 3.302 casos, es el cantón que lidera los contagios. El COE local se reunió para definir los controles que se realizarán durante el toque de queda. A partir de las 20 horas en punta, el toque de queda, se hará un trabajo comunitario. Si tanto quieren estar en las calles haciendo actividad deportiva, pues lo vamos a tener haciendo actividad deportiva en los diferentes hospitales, de tal manera que nos ayuden a nuestro personal de limpieza de estos hospitales. Los locales comerciales en la ciudad cerrarán sus puertas de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. El alcalde de Lago Agrio declaró la emergencia sanitaria en ese cantón amazónico. La medida servirá para adquirir de manera inmediata insumos que son necesarios en el hospital Marco Vinicio Isa. Ante el incremento de casos COVID en la provincia de Sucumbíos y en particular en Lago Agrio, el burgomaestre de este cantón declaró la emergencia sanitaria. Con esto se espera adquirir insumos y medicamentos que son vitales para la atención oportuna a los pacientes y que al momento no se disponen en el hospital de la localidad. El gerente del hospital Marco Vinicio Isa ya anunció de que el hospital no tiene medicamentos. Ni siquiera en estos momentos tienen los sedantes para las personas que pasan a UCI, para intubarlos. Con esta declaratoria de emergencia se podrá realizar la compra de los insumos de manera inmediata. Hay cosas que naturalmente no pueden esperar 45 días, 60 días, que dura un proceso normal dentro del proceso de compras públicas del CERCOT. Y es ahí donde se ha visto la articulación de casi la mayoría de los GAT, articular estas acciones como son las compras de medicamentos, la compra de equipos de bioseguridad. Sucumbíos forma parte de las 16 provincias en las que se aplicará el estado de excepción y confinamiento los fines de semana, por lo que las autoridades solicitan a la ciudadanía se respete las medidas adoptadas por el COE nacional. A esta nueva fase, a este nuevo comportamiento necesitamos la mayor disciplina de todos como ciudadanos para poder evitar esta suma de contagios. Así se busca disminuir los contagios y muertes por COVID-19 y pronto retomar las actividades, informó Emilio Albán Sánchez. Diego Torres, odontólogo de profesión, con un 80% de daño en sus pulmones, fue ingresado el 25 de diciembre a terapia intensiva. El doctor nos permitió prácticamente que entre su tío que es pastor para despedirse. Más adelante conoceremos el dramático testimonio de una persona que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y sobrevivió al COVID-19. Ahora les contamos que las cámaras de producción se pronunciaron por la declaratoria de estado de excepción que regirá por 28 días. Indican que estas medidas afectan a la economía y proponen alternativas. Tras el pedido del COE Nacional para declarar un nuevo estado de excepción en el país por 28 días en 16 provincias, las cámaras de producción emitieron su posición sobre las afectaciones que se generarían. Del comercio, el sector que yo represento, se perdieron 12.000 millones de dólares en ventas durante toda esta época de pandemia. Ahora las empresas están debilitadas, entonces cada restricción y cada confinamiento los coge en un momento de mayor debilidad financiera. El sector turístico vuelve a ser perjudicado con la cancelación de reservas, pues durante los últimos fines de semana se había registrado un repunte en la reservación de los hoteles. Y lo peor, que este es un problema de liquidez, y aquí hoy en día uno cuida el dinero. Entonces, el dinero que me diste para tener las reservas, ahora lo tengo que devolver, pero yo ese dinero ya lo invertí. Pese a que no se solicitó un toque de queda total, a la presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas le preocupa el cierre de actividades durante los fines de semana. No vamos a tener la noche, no vamos a tener el fin de semana, nos quedamos con los días que podemos operar de lunes a jueves, pero sigue la luz, sigue el agua, sigue todos los costos, sigue el IES. Si bien todos concuerdan que los constantes estados de excepción perjudican a la economía del país, comparten soluciones para evitar que el deterioro sea aún mayor. Está bien abrir y cerrar. Estamos de acuerdo si ustedes cogen y le dicen al IES que nos den un año para pagar, al SRI un año para pagar.
extender los horarios, no acortar los horarios. Está comprobado, en otros países hacen esquemas de horarios, hacen la libre circulación, no restringen la circulación, porque restringir la circulación aglomera. Informó Eric Zambrano. El ministro de Gobierno señaló que ningún local comercial podrá atender durante el confinamiento parcial de fin de semana. Comerciantes autónomos dicen no ser tomados en cuenta por las autoridades ante las resoluciones de confinamiento parcial y también los toques de queda. Expresan que su actividad económica se verá muy afectada. Tras el anuncio de las autoridades del confinamiento parcial en 16 provincias del país durante el fin de semana por 28 días, varios comerciantes autónomos se pronunciaron ante las medidas. Dicen ser los más perjudicados, ya que al vivir del comercio diario, su economía se verá gravemente afectada. ¿Qué va a pasar con miles de hombres y mujeres que existen y que viven del día a día? Que solo el día que trabajan, ese día comen. Eso es lo que nos complica, por eso todo este tiempo hemos estado complicados, hemos ido de más a menos cada día y eso ha sido bastante grave para nuestra economía. Expresan que no están en contra de las medidas que resguarden la salud y seguridad de la ciudadanía, pero dicen sentirse excluidos por parte de las autoridades, quienes no les tomarían en cuenta para reactivar su economía. Porque en efecto la pandemia, el toque de queda se establece, pero las deudas siguen. Es por eso que incluso en algunos momentos nosotros hemos planteado la exoneración de una parte, por ejemplo, de quienes tienen contrato con los municipios. Por su parte, el ministro de Gobierno aclaró que los toques de queda y las restricciones de movilidad de los fines de semana serán para todos los comercios, tanto grandes como pequeños, que lo importante en este momento es evitar aumenten las cifras de contagio, un colapso mayor en los hospitales y controlar la mortalidad en el país. El fin de semana no pueden abrir los locales comerciales, tienen que estar cerrados. Si se abren, se los va a mandar a cerrar. Estamos hablando solamente de 2 días, no hay que hacer un escándalo del tema, son 2 días para poder intentar controlar una situación que no queremos que empeore. A su vez, las autoridades fueron enfáticas en recalcar que no permitirán las reuniones masivas ni fiestas clandestinas y que en el estado de excepción la Policía Nacional está en la facultad de intervenir las mismas, así estas se desarrollen en el interior de domicilios privados. Informó Mauricio Sánchez. Algunas interrogantes surgen en la ciudadanía una vez emitidas las restricciones del estado de excepción y del toque de queda. En ese sentido, se aclaró por parte de varias entidades públicas que la operación de buses urbanos se recortará en su horario, mientras que la revisión técnica vehicular se suspenderá los días sábados. Hasta antes del estado de excepción, la revisión técnica vehicular venía trabajando con normalidad. Por tal motivo existen turnos que ya fueron emitidos para el día sábado. En virtud de ello, mediante un comunicado, la Agencia Metropolitana de Tránsito manifestó que los usuarios que hayan generado su turno para un sábado, cuya fecha se encuentre dentro del periodo de estado de excepción, podrán reagendar su cita por los canales permitidos, a través de la página web www.amt.gov.es o por medio del call center 1-800-268-268. De otra parte, también existe confusión en varios ciudadanos por la cuestión del transporte de lunes a viernes, pues creen que el estado de excepción afecta la movilidad durante todo el día. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aclaró cómo será la aplicación de la medida. Durante el lunes a viernes no hay una restricción de movilidad para ir a trabajar. En las instituciones públicas que puedan destinar y hacer teletrabajo, se hace teletrabajo, pero hay otras instituciones que tienen que dar atención al público, por ejemplo, emisión de cédulas, emisión de licencias, que tienen que seguir funcionando. En pos de cumplir el toque de queda, el transporte público municipal acortará su horario de trabajo. Por ejemplo, de lunes a viernes desde las estaciones respectivas, las unidades de trolebús y ecovías saldrán desde las 18:15 y los últimos alimentadores desde las 19 horas. Fines de semana no operará el sistema. Se recuerda a la ciudadanía que el estado de excepción regirá del 23 de abril al 20 de mayo de 2021. De lunes a jueves el toque de queda iniciará a las 20 horas y finalizará a las 5 de la mañana. Los días viernes, sábado y domingo se aplicará una restricción de movilidad absoluta, en la cual el toque de queda será ininterrumpido e iniciará a las 20 horas del día viernes y finalizará a las 5 de la mañana del día lunes. Informó Javier Rosero. Según ampliación de medidas del COE Nacional, los taxis legales durante el toque de queda podrán circular solamente para trasladar al personal de primera línea. De otra parte, buses de servicio urbano no podrán hacerlo. Hoy la resolución del COE Nacional amplía para que los taxis puedan dar este servicio, es decir, no estén circulando sin pasajeros, sino cumplan el servicio de trasladar a funcionarios de primera línea
que requieren moverse dentro de los horarios de toque de queda. Los buses no, porque obviamente en un toque de queda lo que nosotros necesitamos es ya la restricción absoluta. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, al menos el fin de semana las restricciones tienen que ser totales, ¿no? Entiendo que ya el transporte público ha reformulado los horarios. A un día de que inicie el estado de excepción, cientos de guayaquileños acudieron a los mercados de la urbe porteña para abastecerse de víveres durante el fin de semana. Hasta en sacos llevaban víveres en el mercado de la Casuarina, en el noroeste de la urbe. Los usuarios buscaban abastecerse de productos de primera necesidad para este fin de semana, que los mercados permanecerán cerrados por el toque de queda. Como ahorita va a ser eso de que hay que estar encerrados el sábado y domingo, que nadie puede salir, ya toca hacer compras ahorita. ¿Qué ha comprado esta mañana? Legumbres, papas, cebolla, tomate, todo lo que es legumbres. ¿Hasta cuándo debe de durarle todo esto? Por lo menos 2 días. Yo le dije aprovechando ahorita porque mañana no se puede. Y mañana va a ser totalmente un caos total. En este centro de abastos se observó gran concurrencia de usuarios. Algunos decían que no siempre se cuenta con dinero para hacer compras para varios días. Por ahí veo cómo hago un arroz con huevo, pero lo como. Y si no hay la plata, mira ahorita cómo estamos, que ni trabajo hay. Veo yo que ni trabajo. ¿Cuánto ha gastado aproximadamente para tener alimentos durante el fin de semana? Aquí prácticamente llevo $15. Me falta comprar carne, pollo, queso. Tengo que gastar siquiera unos $30 más. Ante la demanda, los comerciantes tratan de contar con lo necesario, ni más ni menos, pues no pueden almacenar los productos. Tenemos que hacer lo posible en sacar los productos porque ya que es legumbre no dura mucho tiempo. Entonces tenemos que tratar de salir lo más pronto posible. Es decir que lo que les quede el viernes ya no sirve para el lunes. Ya no, absolutamente nada. Toca rematar. Como quiera. La Gobernación del Guayas y el municipio de Guayaquil realizarán operativos de control para hacer cumplir esta y otras disposiciones, informó Jorge Salazar. Las secuelas en los sobrevivientes que pasaron por una unidad de cuidados intensivos a causa del COVID-19 son innumerables. Aquí les presentamos el testimonio de vida de un paciente grave. Es súper duro, es vivir una pesadilla. Diego Torres, odontólogo de profesión, tiene 39 años y junto con su familia vuelven a recordar la dura crisis que el COVID-19 les dejó. Con un 80% de daño en sus pulmones, fue ingresado el 25 de diciembre a terapia intensiva, en donde pasó un mes intubado. Y yo desperté más o menos del 22 de enero, todo ese tiempo pasé en coma intubado. Llegué a, según lo que ya después me contaban todos, es que llegó un punto de que al ponerme en posición boca abajo y cambiarme, lo hicieron en 4 veces tratando de que saliera. Y llegó un punto que los médicos les habían dicho a mis familiares que realmente ya no tenían nada que hacer. Con un cuadro crítico y sin posibilidades médicas, asegura, al igual que su esposa, que solo una intervención divina le trajo de vuelta a la vida. El doctor nos permitió prácticamente que entre su tío, que es pastor, para despedirse, y el tío entró el día 13 a despedirse, a hacer una unción, a hacer una oración. Y desde ese día al otro día el doctor dijo que hicieron, porque empezó a responder. Desorientación, pérdida de más de 60 libras de peso y musculatura, problemas graves de pulmón y la amputación de un dedo de su mano fueron algunos de los efectos que le dejó la enfermedad. Pues estuve yo entubado y cuando me querían sacar de la intubación, la utilización de adrenalina y todo eso hizo que mi dedo índice se necrosara. Entonces yo perdí la falange distal de mi dedo índice. El intensivista Cristian Pazmiño comenta que el porcentaje de afectaciones demoran en recuperarse y depende en gran medida de la rehabilitación física, pulmonar y también psicológica. Si la afectación es menos del 50%, le va a tomar menos tiempo recuperarse. Hemos visto pacientes que saliendo con una gran afectación pulmonar y teniendo un promedio de 40, 50 años, en los exámenes funcionales del pulmón les nota un pulmón de 90 años. Sé que estás aquí, aunque mis manos
De seguro, estos relatos marcan un antes y un después para cuestionar el valor de la vida y el cuidado de la salud como la única alternativa. Informó Caterine Aguirre. Más adelante, uno de los detenidos por el asesinato de Efraín Ruales confesó que fue el autor de los disparos y que el objetivo original era amedrentarlo. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. Según la Fiscalía, alias Alvarito, uno de los detenidos por el asesinato de Efraín Ruales, confesó que fue el autor de los disparos y que el objetivo original era amedrentarlo. Sin embargo, aún no han revelado información sobre los presuntos autores intelectuales. Llegaron antes de las 9 de la mañana a la unidad de flagrancia del Comando Zonal 8 para dar su primera versión desde su detención hace un mes en Esmeraldas. Álvaro Cagua, alias Alvarito, y Carlos Mantilla, alias Choclo, proporcionaron información sobre la materialidad del asesinato del presentador Efraín Ruales. Él ha ratificado lo que siempre hemos venido sosteniendo, que él es la persona que realizó los disparos. La intención era asustarlo. O sea, se les pasó la mano. Y al parecer eso fue lo que ocurrió, que se le pasó la mano. Cagua tiene 21 años y antecedentes por asesinato, también tenencia de drogas. Mantilla permanece detenido desde 2012 por otro crimen. Bueno, la participación de él todavía estamos en una fase de recopilación de mayor información para poder establecer si él dio la orden o no. Eso estamos todavía trabajando. Los primeros aprehendidos fueron Alexis Casquete y Ñorqui. Este último, un adolescente que se encontraba a bordo del vehículo utilizado. El código, el CONA, que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, establece creo que la máxima pena hasta 8 años para adolescentes y menores. El crimen se cometió en horas de la mañana del 27 de enero en la avenida Guillermo Cubillo y según el fiscal Víctor González, aún no tienen nada sobre el móvil. Más de 2 meses para todavía levantar información, en la cual todavía existen un sinnúmero de diligencias que vamos a llegar a esclarecer qué personas pagaron. Informó Jorge Escobar. Un delincuente fue abatido durante un enfrentamiento a bala con la Policía Nacional en el sector de La Marín, en el centro de Quito. Tras dar aviso del accionar de los sospechosos, los uniformados montaron un operativo para su captura y fue cuando se registró la balacera. Sobre la calzada quedó uno de los sospechosos. Ensangrentado estaba y cerca las vainas de los impactos. El arma también quedó en el piso. El hombre agonizante yacía en medio de los uniformados. Junto a él, otro de sus probables compinches, que fue llevado por la autoridad. El sector de La Marín. Una balacera entre uniformados y presuntos delincuentes se desarrolló a eso de las 7 de la mañana de este jueves. Y es que al parecer fue un festín de disparos los que aquellos ciudadanos propinaron. 25 detonaciones que hace este ciudadano. Fue allí cuando uno de los gendarmes en uso progresivo de la fuerza procedió. Fue impactado con 2 proyectiles. Los tipos, aparentemente, antes de la persecución, venían haciendo de las suyas, arrebatándoles los celulares a ciudadanos. Fue entonces cuando, tras la alerta, la policía montó un operativo que finalizó aquí. Estos ciudadanos estaban robando a los transeúntes en la altura del centro histórico. En total fueron 4 sujetos, dicen los que se dedicaban a este ilícito. 2 fueron capturados. Uno se dio a la fuga, mientras que luego de varias horas se confirmó el deceso del hombre que inicialmente resultó herido. Por su parte, los vecinos dicen haber escuchado todo. La otra fue como ráfaga, fue. Sí, se escuchó durísimo. Ya yo salí a la ventana, ya le vi que le cogieron a uno allá y bajo y el otro ha estado ya tendido ahí. Y justo el tipo, justo aquí al frente de mi local, regresa y disparaba. Y yo creo que contra los policías. Piden entonces mayor seguridad en el sector. Nosotros aquí que tenemos el negocio, igualmente nosotros no podemos vender. Realmente la delincuencia ha incrementado hartísimo aquí. Roban, fuman, toman, entonces matan. Es un problema grave. Informó Marilyn Caramillo. 10 toneladas mensuales de cocaína se producían en un cristalizadero que fue desmantelado por el ejército colombiano en Nariño, zona fronteriza con el Ecuador. Esa estructura estaba valorada en más de $12 millones.
Se trata de un complejo para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual tendría la capacidad de producir más de 10 toneladas de este narcótico al mes. El Ejército de Colombia logró una de las afectaciones más contundentes contra el grupo armado organizado residual Urias Rondón. Las tropas llegaron hasta la vereda La Esperanza, en el norte del departamento de Nariño, frontera con Ecuador. Desmanteló en Cumbitara, municipio de Cordillera, en el departamento de Nariño, un megacristalizadero evaluado en $12 millones, el cual tenía la capacidad de producir más de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína de manera mensual. Allí, en una operación conjunta e interinstitucional del Ejército de Colombia, con tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y con la Fuerza Aérea, ubicaron 8 estructuras, las cuales albergaban precursores químicos para el procesamiento del alcaloide, más de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína y 850 kilogramos de pasta base de coca fueron encontrados en el lugar, además de insumos líquidos y sólidos, los cuales eran empleados para producir semanalmente entre 2 y 3 toneladas de este estupefaciente. Muchos insumos sólidos y precursores químicos para la elaboración del alcaloide. Este resultado se convierte en el golpe más contundente contra el narcotráfico en lo que va corrido del año, afectando los tentáculos de las finanzas de estos grupos que pretenden afectar la seguridad en el territorio nacional. Según inteligencia militar, este GAO residual empleaba los recursos obtenidos de este ilícito para la compra de armamento con el cual pretendían atacar a la fuerza pública. Además, tendrían injerencia con las estructuras que delinquen en el departamento del Cauca, creando corredores de movilidad para el paso del narcótico con el fin de llevarlo también al centro del país. Este complejo pertenecía al grupo armado organizado residual Urias Rondón, quien tiene injerencia con otros grupos al margen de la ley en el departamento del Cauca. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. En el operativo Impacto 185, la Policía Nacional decomisó 115 kilos de cocaína que estaban ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor, ubicado en los patios del puerto marítimo de El Oro. El cargamento tenía como destino Suecia. Camuflados al interior de los paneles de refrigeración de este contenedor, fueron hallados 120 paquetes tipo ladrillos que estaban envueltos con cinta de embalaje. El hallazgo fue gracias al Cancino, quien dio la alarma a los agentes antinarcóticos, quienes procedieron a registrar dicha estructura. Bueno, esta zona del país, específicamente Puerto Bolívar, es una zona donde, como digo, las organizaciones tratan de sacar la droga y nuestra función como policías es evitar que se den estos ilícitos. La sustancia blanquecina, luego de ser sometida a la prueba de campo, dio positivo para cocaína con un peso neto de 115 kilos. Asimismo, el valor son $7.500.000 en el mercado internacional. Las autoridades manejan la hipótesis de que el contenedor fue contaminado en alguna finca bananera y tras ser llevado al puerto marítimo iba a ser embarcado en los buques cuyo destino final era el país europeo Suecia. No existen detenidos, pero estamos en el proceso de investigación, levantando indicios a través de las unidades especiales, criminalística, para establecer quiénes fueron los que quisieron o que camuflaron esta droga en este contenedor. Con el decomiso se evitó que cerca de 1.115.000 dosis lleguen al mercado de consumo internacional. Informó Richard Ceballos. Más adelante, el Consejo Nacional Electoral negó el pedido de UNES para recontar actas presidenciales con presuntas inconsistencias. Ya regresamos en TVC. Como lo anunciamos, el Consejo Nacional Electoral negó el recurso de objeción presentado por Unión por la Esperanza UNES y ratificó los resultados presidenciales del pasado 11 de abril. Los correístas se alistan para presentar un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. La noche del martes, Unión por la Esperanza UNES presentó un recurso de objeción en el Consejo Nacional Electoral CNE a los resultados presidenciales de la segunda vuelta. Este jueves el organismo analizó el pedido y resolvió negar el recurso de objeción presentado por el señor Joseph Santiago Díaz Azque, procurador común de la Alianza Unión por la Esperanza, lista 1-5. El Pleno del máximo organismo electoral se respaldó en el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de Procesos Electorales, donde se concluye que no existen inconsistencias en las actas de escrutinio.
Revisado el recurso de objeción, se desprende que el recurrente no ha probado de manera fundamentada. Con esto se ratifica la proclamación de resultados del 18 de abril. Aún es que aglutina a los correístas. Le resta acudir al Tribunal Contencioso Electoral TSE. Adicionalmente, el CNE proclamó resultados de adjudicación de escaños de asambleístas de Estados Unidos y Canadá. De la organización política Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, el candidato Mónica Palacios, y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, el candidato Ángel Salvador Maita Zapata. De Europa, Asia y Oceanía son los siguientes. De la organización política 1-5 Unión por la Esperanza, el candidato Gustavo Mateus Acosta, y de la organización política 1-5 Unión por la Esperanza, la candidata Esther Cuesta. América Latina, el Caribe y África representarán. La organización política Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, el candidato Mauricio Zambrano Valle, y del movimiento Creando Oportunidades, el candidato Juan Fernando Flores. Para parlamentarios andinos fueron designados. La organización política Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, candidata Verónica Arias. De la organización política Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, la candidata Miriam Cisneros. Del partido Izquierda Democrática, el candidato Paul de San Blanc. Del Partido Social Cristiano, la candidata Cristina Reyes Hidalgo. Y de la organización política Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, el candidato Virgilio Hernández. Informó Héctor Romero. El Movimiento Izquierda Democrática y Pachacutic suscribieron el acuerdo para la constitución de la alianza Minga por la Justicia Social con Libertad. El documento cuenta con una agenda programática mínima en donde se marcan ejes de acción conjunta para el trabajo legislativo. Invitado a este evento estuvo el expresidenciable por la Izquierda Democrática, Javier Hervas. Este calificó el acuerdo como un mensaje positivo para el país. Esto es algo que sin duda es un mensaje poderoso a la nación, es un mensaje poderoso a los ciudadanos ecuatorianos que quieren ver en esta nueva asamblea que está por inaugurarse un país que comience a construirse positivamente y que contamos con cada uno de ustedes. A lo que se refiere Hervas es a que el acuerdo entre las dos organizaciones políticas, Izquierda Democrática y Pachacutic, tienen como su centro de trabajo varios ejes programáticos, que los ejecutarán de manera conjunta. Las 4 es el tema de la economía. Necesitamos cuidar nuestra casa grande, que es la ecología. Necesitamos tener un sistema de educación de calidad para los y las ecuatorianas y también la ética. Las coincidencias de las dos bancadas aún van más allá, pues mantendrán ejes en derechos humanos, lucha contra la corrupción y descentralización y autonomía. El acuerdo, se dijo, marcaría una gobernabilidad sin que se tenga que renunciar a la fiscalización tan necesaria en el Ecuador. Pachacutic e Izquierda Democrática vamos a ser los garantes en la asamblea de ese desarrollo democrático y de ese desarrollo en medio de los consensos. Más de ese acuerdo firmado por Pachacutic y la ID, al parecer se extendería a más organizaciones e incluso al Ejecutivo. Quiero decirle al señor presidente de la República electo que aceptamos su llamado público al diálogo. Ponga fecha y hora para reunirnos transparentemente, públicamente y analizar los problemas del país y poder llegar a este gran acuerdo. Durante este evento además participaron varios de los asambleístas electos en los comicios del pasado 7 de febrero, informó Javier Rosero. La Confederación de los Pueblos de las Nacionalidades Quichua del Ecuador no descarta la posibilidad de iniciar movilizaciones a nivel nacional en rechazo al incremento de pasajes de buses inter e intraprovinciales. El malestar se extiende por el anuncio del incremento de las tarifas de transporte interprovincial e intraprovincial. La Confederación de los Pueblos de las Nacionalidades Quichuas del Ecuador, Ecuarronari, analiza la posibilidad de hacer de las calles su herramienta de lucha. La resistencia es nuestra mejor herramienta para defender los más caros intereses de los ecuatorianos. Puede ser una movilización desde sus territorios y si es que el presidente de la República no escucha los clamores de las bases que estamos reclamando, entonces se generará una movilización grande en el país. Todo dependerá de las conclusiones a las que lleguen las bases del sector indígena, que mantienen varias reuniones. Por el momento se prefiere no dar fecha,
de las posibles acciones de hecho. Le preguntamos al presidente si es que suben el precio de los combustibles, sube el precio de los pasajes, ¿qué hay de recompensa para los pequeños productores? ¿No conocen los hermanas y hermanos que estamos viviendo a las justas en este momento? Carlos Sucusañay, presidente de la ECO Arunari, quiere dejar sentado que los transportistas no son sus enemigos, pero que debieron haber puesto sobre la mesa de negociación con el régimen alternativas para una posible focalización de subsidio y no afectar el bolsillo de los usuarios. Recuperar lo que se robaron en el país, ahí está el dinero. No podemos rebajar los latisueldos que tienen los funcionarios, ahí está el dinero. Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacutic, citó la lucha que mantuvieron en octubre del 2019, donde lograron eliminar el decreto 883 sobre el incremento en el precio de los combustibles. Por eso, cree saber cómo enfrentar situaciones como esta. Claro que necesitamos hacer la reactivación económica, perfecto, pero la reactivación económica no puede ser para un solo sector. La reactivación económica tiene que ser para todos los sectores, especialmente para aquellos que hemos dado de comer a la ciudad y seguimos dando de comer a la ciudad. Informó Héctor Romero. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo solicita al gobierno un incremento de 5 centavos de dólar por galón en el margen de comercialización de gasolinas Extra, Ecopaís y diésel. Aseguran que las ventas se han reducido considerablemente y no pueden cubrir los costos de operación. Fue en rueda de prensa telemática que los miembros de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador solicitaron al gobierno que se incremente el margen de comercialización de los combustibles en el país. Lo que estamos solicitando es que se aumente ese margen 5 centavos en cada producto. El gremio señala que con el actual margen que comercializan los combustibles, mismo que no ha sido revisado por 18 años, no pueden cubrir los costos de operación. Hemos tenido un margen de comercialización de 15 centavos en lo que es gasolina y 12 centavos en lo que es diésel, que es compartido entre las comercializadoras, los distribuidores y el transportista. Aseguran que esto ha llevado a las estaciones de servicio del país a un estado crítico. Detallan que el 2020 cerraron con una reducción de ventas del 20% y en lo que va de este año llevan entre 12 y 15%. Si es que no se da un correctivo, la situación sería la quiebra del sector. Y eso no queremos que pase porque ahí sí tendríamos un desabastecimiento generalizado del combustible. Recordemos que el gobierno liberó el precio de los combustibles, es decir que este fluctúa cada mes de acuerdo al precio internacional del petróleo, que puede bajar o subir. Según el sector, su pedido no afectaría el costo para el consumidor final. Por cuanto no tendría un efecto adicional, sino simplemente el gobierno, yo creo que tiene que ser consciente y compartir ese incremento que es muy justo para compensar esos últimos 18 años que no hemos tenido ninguna revisión en el país. En Quito informó Adriana Rojas. En el marco de la celebración del Día de la Tierra, con Quito, junto a la Embajada de Israel en Ecuador, suscribieron firmas de actas de compromiso para impulsar el Centro de la Agricultura Urbana de la capital, proyecto que fomentará la sostenibilidad y seguridad alimentaria de la ciudad. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra. Es en este marco que la Agencia de Desarrollo Económico con Quito, junto a diferentes actores públicos y privados, firmaron compromisos para la implementación del proyecto del Centro de Interpretación de Agricultura Urbana de Quito, un espacio ubicado en la cabecera norte del Parque Bicentenario, equipado y que provee servicios para impulsar el vínculo urbano-rural. Pensar en un centro de interpretación de la agricultura urbana que permita la autoproducción de alimentos sanos, al aire libre, verde, inspirador, donde los niños van a poder recorrerlo, aprender. En el evento se realizó la siembra de árboles frutales sobre el terreno donde se ejecutaría este importante proyecto para la ciudad. Aquí participó también el embajador de Israel, Sef Harel, quien aseguró que el objetivo es que el sistema agrícola israelí pueda llegar a Quito para dar impulso con su tecnología de punta. Israel es un país que hizo florecer el desierto. Queremos traer
esta tecnología por aquí, por Quito, que la gente pueda disfrutar y cultivar sus productos aquí. Es un orgullo para nosotros. Según las autoridades, este proyecto permitirá hacer un llamado a todos los quiteños para impulsar la sostenibilidad y valorar más el cuidado de los ecosistemas que los proveen y aprender sobre diversas técnicas de autoproducción de alimentos de base agroecológica. Informó Ismenia Solórzano.